Bien, siendo 15 integrantes, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que es una continuación del tema anterior. Si es la primera vez que ingresan a esta clase maestra de preparación, inicio por mencionarles que es una preparación para el curso que se está gestionando para el 7 de octubre. En estas clases de preparación estamos viendo nociones tanto en dirección de proyectos, así como también criterios básicos para el uso del software MS Project. En la sesión anterior hablamos sobre dirección de proyectos, sobre un proyecto y vimos qué es MS Project, cuál es su utilidad, qué versiones tiene, ¿cierto? Hicimos un breve ejercicio de conceptualización de proyecto, definiendo aspectos importantes de un proyecto como su título, el asunto, el administrador, y terminamos definiendo la fecha. Eso lo vimos en la sesión anterior, la cual también se encuentra grabada. Hemos puesto el link en el grupo respectivo, por si se desea visualizar, repasar o reforzar. El día de hoy es nuestra última clase maestra. En esta clase maestra vamos a tocar 3 temas importantes: planificación, seguimiento y control. Por cuestiones de tiempo no vamos a ver cada tema en profundidad, pero lo que queremos es preparar, al menos en forma teórica, al alumno para que pueda ejecutar estos 3 temas en el curso. Son 3 temas básicos: la planificación de un proyecto, cómo lo planifico, mediante qué herramientas; el seguimiento, cuándo se hace, cada qué tiempo, por ejemplo; el control de un proyecto, qué herramientas tengo a mi disposición para realizar un control. En MS Project tenemos 3. ¿Cuáles son? Vamos a ver un aspecto teórico y luego vamos a verlo con el software. Sí, elementos bastante indispensables en la gestión de un proyecto. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Bienvenidos a todos los que acaban de entrar. Bienvenidos. Estamos iniciando. Ok, para esto voy a volver a mencionar las fases de un proyecto que vimos en la sesión anterior. 5 fases de un proyecto. Hablábamos de un pentágono de gestión. Gestión de proyecto la componen 5 fases, empezando de la concepción e iniciación del proyecto, también denominado conceptualización. Ok, hay personas que siguen ingresando, voy a ir aceptando. Concepción, iniciación del proyecto, conceptualización del proyecto. Es la misma fase. Ahora bien, ¿en qué consiste esta fase? En yo poder definir los aspectos básicos de mi proyecto. Lo vimos en la sesión anterior, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el nombre del proyecto, el asunto, a qué categoría pertenece, quién lo va a ejecutar, quién lo va a administrar? Aspectos básicos del proyecto y obviamente la temporalidad. ¿Cuándo va a iniciar mi proyecto? Si parto desde una fecha de comienzo o si parto desde una fecha de finalización, ¿cuándo debe terminar el proyecto? Tengo 2 rutas para la temporalidad del proyecto: fecha de comienzo o inicio por una fecha de finalización. Lo vimos en concepción e iniciación del proyecto con algunos conceptos básicos como qué es un proyecto, qué es la dirección de proyectos, cuáles son los elementos principales de la dirección y qué viene a ser el software de Microsoft Project. El día de hoy continuamos. El día de hoy vamos a ver definición y planificación de un proyecto. Sí, definición y planificación de un proyecto. Lanzamiento o ejecución de un proyecto, rendimiento y control. Pero lo vamos a ver en ejemplos breves. ¿Sí? Primero la parte teórica y luego los apoyo con la parte práctica. La definición y planificación del proyecto. Ya sé cómo se va a llamar mi proyecto, de qué va a tratar, qué asunto, quién lo va a administrar, quién lo va a ejecutar. Y algo importante que se incluye en la conceptualización son los objetivos que deseo cumplir con este proyecto.
Ojo, recuerden que el proyecto es un esfuerzo temporal que termina cuando cumplo los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de mi proyecto? ¿En base a qué necesidad lo estoy formulando? ¿Cierto? Ahora bien, para cumplir estos objetivos requiero llevar a cabo ciertas labores, las denominadas tareas. Estas tareas se planifican. Estas tareas deben de ejecutarse en un régimen temporal o denominado calendario laboral. Tengo que planificar mi calendario laboral también. Las tareas no se desarrollan solas. Hay personas, hay recursos que se integran a estas tareas. Recursos humanos, los denominados recursos de trabajo, recursos materiales o recursos de costo que yo voy a requerir para cumplir con mis tareas. Sí, entonces, resumiendo, en planificación del proyecto vamos, valga la redundancia, a planificar el calendario laboral, tareas y recursos. 3 elementos claves: calendario laboral, tareas y recursos. ¿En qué tiempo voy a trabajar? Quizás tengo un horario laboral de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 5. Sábados y domingos no se elabora. O quizás tengo un régimen laboral de 5-3, por ejemplo. O 15-7. Sí, entonces, ese es mi calendario laboral. ¿En qué horario voy a trabajar? Luego las tareas. ¿Qué labores requiero realizar? ¿Qué labores requiero realizar para cumplir con los objetivos que definí en mi conceptualización? Si mi objetivo es la construcción de una vivienda multifamiliar, ¿qué labores debo de ejecutar? ¿Con qué recursos? Ello es planificación. Algo importante también en la planificación es la planificación de casos. La planificación de casos. Por ejemplo, voy a programar horas extras. Voy a programar tasas de costo diferente. ¿Sí? Esas son programaciones de caso. Cuando termine mi planificación, tendré una línea base de proyecto. Esta línea base de proyecto me va a permitir comparar más adelante mi proyecto real, la ejecución real de mi proyecto con lo que yo planifiqué. Si lo real es igual a lo planificado, ¿sí? La línea base es el resultado de mi planificación del proyecto, como yo estoy planificando que el proyecto va a seguir, tanto en duración, tanto en costo y tanto en trabajo. Elementos bastante simples. Aquí tenemos algunas imágenes de ayuda. Por ejemplo, en la planificación o definición y planificación de proyecto, lo que vamos a ver es organizar. Vamos a organizar, empezando por el calendario. El calendario laboral se debe de crear. Tengo que definir los tiempos laborables. Tengo que definir cuáles son las excepciones que se van a presentar dentro de mi proyecto. Tengo feriados, tengo eventos. ¿Qué excepciones voy a tener a mi calendario laboral? Si yo trabajo de lunes a viernes, pero los días viernes se sale 30 minutos antes o el segundo viernes de cada mes nos vamos a quedar 2 horas antes, eso es una excepción de calendario. Si dentro del mes tengo 2 feriados, esa es otra excepción de calendario. Vamos a planificar tanto las semanas laborables como las excepciones. Semanas laborables como las excepciones. Luego las tareas, los recursos, mis casos probables y guardo una línea base. Ok, entonces, profesor, se entiende hasta este punto que la planificación me ayuda a organizar tanto las actividades que voy a realizar, con qué recursos los voy a desarrollar, en qué tiempos de mi calendario laboral para poder llegar a un objetivo, a cumplir el objetivo. Y todo este plan se guarda en una línea base. Esa es mi planificación de proyecto.
Fase 2. Ahora bien, ¿qué sucede en la fase 3? Este proyecto que tú has planificado en la fase 2 se ejecuta. ¿Sí? Empieza la ejecución real. Si yo he planificado una construcción de vivienda multifamiliar en la fase 3, realmente este proyecto empieza a ejecutarse con la primera actividad que planifiqué. Ahora, como gestores o directores de proyecto o administradores, ¿qué hacemos cuando el proyecto se ejecuta? Nosotros vamos a darle seguimiento a esa ejecución. Primera actividad, marcar el terreno, por ejemplo. Lo que nosotros vamos a ver es si esta actividad se está desarrollando y terminando en el tiempo que planifiqué. Si esta actividad está completando los recursos que yo planifiqué. Si yo planifiqué que se iba a utilizar, por ejemplo, 20 bolsas de cemento, un ejemplo, y se han utilizado 30, ahí tengo que hacer un ajuste de proyecto. Ahí va mi primer desfase en cuanto a la planificación. Para ello me sirve la línea base, para ver cuál es la diferencia entre lo que yo planifiqué en un inicio y mi ejecución real de proyecto. Ahora bien, mi proyecto ya avanzó hasta el 20% de ejecución. Es momento de hacer un control de proyecto. Y a eso se refiere esta imagen de aquí. ¿Qué viene a ser un control de proyecto? 3 elementos básicos de un proyecto: la duración, el costo y el trabajo. Debo de analizar cuál es el comportamiento actual en base a la ejecución real y en comparación a lo planificado de estos 3 elementos. ¿Cuál es la variación del costo? Si va a 20% del proyecto, según mi planificación, debí haber gastado $10,000, pero ya gasté 15,000, ahí tengo un desfase en costos. En trabajo, debí de haber tenido 300 horas de trabajo, pero ya tengo 350, tengo otro desfase. En duración, debí haber terminado el 15 de diciembre hasta el 20%, pero ya estamos 15 de enero, tengo otro desfase. El control me va a permitir controlar estos desfases para poder mitigar los errores, para poder implementar métodos de corrección, ajustes. Para ello me sirve un control, y el control lo podemos realizar mediante estadísticos, mediante tablas o mediante reportes de panel. La etapa de control. La etapa de control es una etapa periódica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ejecución es la etapa más larga del proyecto. La ejecución, porque yo puedo planificar durante 3 meses mi construcción, pero mi construcción quizás me va a llevar 6 meses. O he planificado durante un año un proyecto de planificación de plantas de riego, plantas solares, por ejemplo, y ese proyecto se va a ejecutar durante 5 años. Entonces, en la ejecución va a haber periodos que yo voy a hacer un control. 2 formas de establecer los periodos de control. Lo puedo establecer por porcentajes. Cuando el proyecto esté al 15%, hago una tanda de control de proyecto. Cuando el proyecto avance al 30%, hago otra tanda de control de proyecto. O puedo hacer controles por tiempo, a la quincena, a la semana, al mes. Va a depender mucho del tipo de avance de mi proyecto y del tipo de proyecto y del periodo de duración que tenga también. Ahora bien, vamos a avanzar un poco más. ¿Qué pasa si ya mi proyecto está al 90%? Hago un control. Mi proyecto llega al 100%. ¿Hago otro control? Sí, pero este control que voy a hacer al 100% de mi proyecto se denomina cierre de proyecto. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo. Vuelvo a iniciar. Hablamos de concepción e iniciación de proyecto. Ya lo vimos en la sesión anterior. Un esfuerzo temporal, que no es lo mismo que la duración. Eso es un proyecto, ¿sí? Esfuerzo temporal. El fin del proyecto es igual al logro de objetivos. Y vimos temporalidad. La fase de definición, iniciación de proyecto, culminará cuando yo defina mi fecha de inicio o mi fecha de finalización. Cuando la fecha esté definida, paso a mi etapa de planificación. ¿Qué hago en la etapa de planificación? Primero, mi calendario laboral.
Marco los festivos, los no laborables, los festivos autónomos y en qué horario voy a trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, si es un proyecto de tesis, yo lo puedo trabajar 3 veces a la semana. Si es un proyecto de empresa, en un horario de empresa común, puedo trabajar 8 horas diarias. O si es un régimen de 15/7, por ejemplo, tengo un régimen laboral distinto. Esta planificación que de antaño se hacía pues en un calendario común, ahora lo hacemos con un software en MS Project. Esta es la ventana de cambio de calendario laboral, donde ponemos las excepciones. Pueden ser feriados, una excepción, puede ser un día de trabajo adicional, puede ser un día donde se sale antes del horario de salida. Lo establezco aquí. Esto ya es planificación de proyecto. Esto ya es planificación de proyecto. Okay. Los que están ingresando recién, estamos avanzando en la segunda diapositiva, así que no se han perdido de mucho. Sí, hemos hablado acerca de la conceptualización, ahora estamos hablando de planificación. Ya hemos hablado de calendario laboral y ahora hablemos de otros elementos. En la planificación, las labores, tareas. Tareas son las labores secuenciales que uno realiza. Las tareas. ¿Sí? Ahora bien, las tareas tienen un tiempo de duración. Las tareas se deben de vincular. La vinculación es el comportamiento que va a tener una tarea sobre otra. Si la segunda tarea comienza después de la primera, tengo una vinculación directa de tipo fin a comienzo. Pero también hay casos donde las tareas comienzan al mismo tiempo, como aquí. Las tareas pueden ser críticas, rojo, no críticas, azul. Pueden componer una ruta crítica o varias rutas críticas dentro de un proyecto. Ese es el tema de tareas, el tema de las tareas. Las tareas se pueden organizar, agrupar, lo que denominamos resúmenes. Se pueden agrupar por actividades, las actividades, fases, etapas. Yo puedo agrupar mis tareas, va a depender de mi formulación de proyecto. Ahora bien, ¿qué más tenemos aparte de las tareas? Habíamos mencionado los recursos. ¿Sí? Las tareas son las actividades que tengo que realizar para cumplir con los objetivos de mi proyecto, pero ¿cómo cumplo con estas labores? ¿Cómo las ejecuto si no cuento con los recursos adecuados? Por ejemplo, tengo una tarea de hacer la base. ¿Cómo hago la base si no tengo materiales? Si no tengo recursos de trabajo. Sí, entonces, otro componente importante en la planificación, recursos. Los recursos deben de declararse. El nombre del recurso, qué tipo de recurso es, la etiqueta de material, que es la unidad. Bombilla puede ser por caja, el cemento puede ser por bolsa, la arena por metro cúbico, los cables por metro, por rollo, etc. Las unidades. Y obviamente tenemos que establecer tasas de hora, costos, modo de pago, que es acumulación. Estamos simplemente dando una introducción a lo que vamos a ver por detalles. Tarea es toda una sesión de 3 horas. Recursos es otra sesión. Estamos simplemente describiendo el proceso de una gestión de proyectos por fases. ¿Sí? Ok, aquí seguimos con tareas. Perdón, aquí ya pasamos a la etapa de ejecución. Terminamos la etapa de planificación de proyecto y pasamos a la etapa de ejecución. ¿Cuál es la etapa de ejecución? Cuando el proyecto que tú has planificado se lleva a cabo. Esa es la etapa de ejecución de proyecto. Y esta etapa de ejecución de proyecto ya no se trabaja con el diagrama de Gantt. Sí, puedo trabajar con el diagrama de Gantt, que es este de aquí, pero voy a hacerle una pequeña modificación. En vez de ver recursos en el diagrama de Gantt, voy a ver porcentaje de avance completado. Y es por eso que el diagrama de Gantt cambia
a un diagrama de Gantt de seguimiento. La única diferencia es que veremos porcentajes de avance. Por ejemplo, aquí no tengo ningún avance todavía en mi proyecto, 0%, pero eso cambia. Si mi proyecto inició el 15 de enero, ya estoy en 15 de febrero, debería tener actividades ya iniciadas o con cierto porcentaje de avance o ya finalizadas. Yo le doy seguimiento a mis actividades para ver si el comportamiento es el que yo había previsto en mi planificación o no. Ahora, a cada cierto porcentaje de avance le voy a dar un control de proyecto. Debo de aprender a controlar mi proyecto. Mi proyecto avanzó hasta el 15%, perfecto. Controlemos el proyecto. El comienzo y el fin del proyecto está de acuerdo a lo establecido. La duración del proyecto actual, ¿cuánto es? ¿Cuánto fue el previsto? ¿Qué es lo planificado? ¿Cuál es el avance real? ¿Cuál es el avance que queda? ¿Sí? Todo ello lo vamos controlando, comparando. Para controlar un proyecto tengo 3 formas de hacerlo. Okay. Las personas que están ingresando estamos describiendo las fases de gestión de proyectos. ¿Sí? A las personas que acaban de ingresar estamos describiendo las fases de control, perdón, las fases de gestión de proyectos. Hemos hablado de conceptualización, cómo conceptualizo mi proyecto y defino una fecha. Hemos hablado de planificación de proyecto, planifico mi calendario, mis tareas, mis recursos, guardo una línea base. Estamos hablando de ejecución de proyecto, que es cuando tu proyecto previsto se lleva a cabo y tú debes de dar el seguimiento y el control de proyecto. Debes de controlar la duración, el trabajo y el costo. Y tengo datos de la duración, trabajo y costo, datos actuales, y los datos previstos se refieren a los datos que planificaste. En este ejemplo vemos que son iguales, o sea, es un escenario ideal. El escenario ideal se da cuando lo planificado y lo previsto es igual. Perdón, lo previsto y lo real es igual. ¿Sí? Si yo hasta el 20% del proyecto estimé que se iba a gastar 5.000 soles y realmente se han gastado 5.000 soles, es un escenario real. Que es muy poco probable que suceda. Siempre hay algunos desfases en cuanto a los materiales o al tiempo de inicio, etcétera. ¿Sí? Así que haya desfases es lo normal, pero hay que controlar que los desfases estén dentro de lo previsto también. Sí, tanto en duración, tanto en trabajo y sobre todo costo. Para controlar el proyecto tengo mis estadísticos, que es esta ventana que vemos aquí en MS Project. También tengo tablas. El estadístico me muestra una información general de costos de trabajo, pero la tabla me muestra una información específica de los costos. ¿Cuál es el costo real, el costo restante, pero de cada una de las tareas que has establecido, de cada costo? ¿Sí? Eso me muestran las tablas, información más a detalle, porque si aquí me dice que el costo hay un desfase de 100.000 soles, quiero ver en qué tarea, en qué fase, en qué actividad se está dando ese desfase. Para ello uso una tabla de control. Tengo tablas de costo, de línea base, de duración, de resumen, etc. Cada tabla con una utilidad. Y otra forma, si me complica interpretar una información general o me parece demasiado sofocante ver la información a detalle, si es un proyecto a gran escala, puedo utilizar la información gráfica que me muestran los informes. En los informes tengo un informe general de costos, de proyecto, que lo voy a ver en forma de gráficos y eso me va a ayudar bastante, pero ojo, debo de saber interpretarlos correctamente. Eso es la fase de control. Ahora, la fase de control se debe repetir periódicamente. Si estoy al 10% de mi proyecto, avanzó al 10%, control. Mi proyecto avanzó al 50%, control. Mi proyecto avanzó al 90%, control. Mi proyecto avanzó al 100%, o sea, mi proyecto está culminando, control, no. Cuando el proyecto está al 100%, realizamos
la fase de cierre de proyecto, que es un control del estado final de tu proyecto. ¿Sí? Aquí lo vamos a mencionar en la práctica. Vamos a realizar una práctica dentro de unos minutos. No, por temas de tiempo no vamos a poder ver el tema de cierre, pero sí lo voy a mencionar aquí en qué consiste. En el curso vamos a ver cada una de estas etapas que duran varias sesiones. Lo vemos de manera más profunda. Aquí lo estamos definiendo básicamente para que puedan saber de qué se va a tratar cada etapa y en qué consiste su ejecución. El tema de cierre. Durante el cierre vamos a informar el estado del proyecto finalizado, o sea, cómo está finalizando mi proyecto en cuanto a costos, duración y trabajo. Y determinamos a la vez si hemos alcanzado los objetivos previstos en la conceptualización. Construcción de vivienda multifamiliar en 30 días con un gasto de 15.000 soles, con 500 horas de trabajo. Esos eran mis objetivos. ¿Los estoy cumpliendo o no? Eso lo vemos en el cierre. Para realizar un cierre de proyecto existen requisitos. Básicamente tengo dos. Desde el punto de vista técnico, todas mis actividades, mis tareas deben de haber finalizado para poder hacer un cierre de proyecto. Y desde el punto de vista administrativo, todos mis costes deben de haber sido facturados ya. No tengo que tener costos restantes ni horas de trabajo restante tampoco, para que pueda realizar mi cierre de proyecto. Una vez comprobado estos puntos, paso a emitir los informes de cierre, curvas S, informes resúmenes, informe de desempeño final, informes de panel, tablas de costo, resumen, entrada, duración. ¿Sí? Todo ello son los entregables de mi proyecto finalizado. Ahora, profesor, ahí termina el tema de gestión de proyectos. Para un solo proyecto sí, pero también contamos con la gestión múltiple de proyectos. Puedo gestionar varios proyectos a la vez con otra metodología y también tengamos en cuenta que una vez que nosotros hayamos gestionado un proyecto y obtengamos los entregables finales en el cierre de proyecto, debemos de saber presentarlos, interpretarlos, ¿sí? Y aquí entra un tema importante que es la presentación efectiva. Si bien es cierto, Project me da los resultados de forma gráfica, pero los debo de acoplar a mi presentación de proyecto. Los debo de interpretar adecuadamente. Hablamos de una presentación efectiva visual y una presentación oral. ¿Sí? Ello también se va a ver con mayor profundidad en el curso. Hasta este punto es lo que hemos visto acerca de las fases de un proyecto. Lo hemos visto de forma general porque cada fase tiene sus propias subetapas. Cada fase tiene su propia utilidad, sus propias herramientas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hasta este punto? ¿Se ha entendido esta primera parte? Sí, estamos denotando la gestión de proyectos, definiendo las fases de forma genérica, para luego ir viendo de forma más profunda ya en el curso etapas o subetapas de la concepción, qué herramientas utilizo de esa etapa y poder ir concatenando los temas posteriores. Ok, muchas gracias, Ronald. Perfecto. Ahora bien, vamos a continuar, pero ya con la práctica. ¿Sí? Porque la teoría nos sirve para ir denotando un poco más el tema, pero la práctica lo va a hacer mucho más entendible. Vamos a ir con una práctica que nos va a ayudar, una práctica general,
Así que si cuentan con el programa instalado, me pueden ayudar para seguir con la práctica. En breve les comparto la pantalla. Voy a aperturar un archivo. Ok, por favor, confírmeme si se ve la pantalla adecuadamente, se escucha el audio correctamente. Se escucha y se ve también. Ok, perfecto. Muchas gracias. Correcto, continuamos. En la sesión anterior habíamos visto, ok, Lolo Chambi, perfecto, gracias. En la sesión anterior habíamos visto un poco acerca del tema de definición. El tema de conceptualización es un tema propio ya de escritorio y dirección de proyectos, ¿sí? Porque ello lo conceptualizamos en equipo, en base a reuniones, en base a criterios propios. Pero aquí en MS Project vamos a establecer ciertas definiciones del proyecto que se trabajan en la conceptualización. El título del proyecto. Construcción de vivienda, que era el ejemplo que estaba dando. El asunto, construcción o ingeniería, pero yo le voy a dar construcción. El autor, mi nombre. El administrador, la persona que va a estar como supervisor del proyecto, por ejemplo. La organización, la unidad ejecutora. Categoría, palabras claves, comentario y base del hipervínculo son opcionales. Sí, la categoría del proyecto puede ser ingeniería, palabras claves con las cuales yo quiero identificar mi proyecto, puede ser vivienda, construcción, centenario, por ejemplo, palabras que se relacionen al proyecto. Los comentarios, si es un proyecto, quién es la persona que lo va a dirigir, cuál es la dirección del terreno, por ejemplo, de cuál es el área, metros cuadrados, cuál es el departamento, provincia o distrito, todo ello lo puedo poner como base en la información y comentarios. Base del hipervínculo si tengo algún tipo de vínculo web de este proyecto. Le voy a dar a aceptar. Defino mi fecha, la fecha de comienzo, la fecha de finalización. Por ahí he notado que todavía hay algún tipo de duda respecto a estas dos fechas. La fecha de comienzo del proyecto yo la defino como única fecha que yo ingreso y la fecha a partir de ella calculo la fecha de finalización. Ahora, si voy al revés, yo elijo la fecha de cuándo voy a entregar mi proyecto, mi fecha de finalización, y a partir de esa fecha puedo hacer el cálculo para ver cuándo comienza mi proyecto. Ojo, no se definen las dos. Por ahí a veces me preguntan, la fecha de finalización es hoy, ¿y cuándo termino? Todavía no sé cuándo voy a terminar si no he establecido la duración del proyecto. ¿Sí? La fecha de comienzo, si es hoy, la fecha de finalización se calculará de acuerdo a las tareas que yo establezca y a la duración de cada una de las tareas y el tipo de vínculo. Ojo con ello. Entonces, la fecha de comienzo del proyecto va a ser el día de hoy, 29 de septiembre. Fecha de comienzo aquí. Guardo mi archivo, lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar como clase maestra 2. No es necesario que el nombre del archivo sea igual que el nombre del proyecto. Es una formalidad. ¿Sí? Y ya tengo realizada mi etapa de conceptualización. Como les comento, la etapa de conceptualización es una etapa más de dirección de proyecto y gestión. Que yo lo hago en reunión, que yo lo veo
a forma de criterio, pero aquí en MS Project es una etapa bastante simple y corta, ya con la información definida. Ahora bien, entramos a la etapa de planificación. Vamos a hacer ejemplos, pero con pequeños ejemplos cortos para poder abarcar tanto planificación, seguimiento y control. ¿Sí? Porque si hacemos un ejemplo bastante extenso de planificación, no vamos a poder abarcar con los otros temas. Vamos con el tema de planificación. Voy con el calendario que habíamos quedado, que es lo primero que vamos a planificar. Para ello me voy a proyecto, cambiar tiempo de proyecto. Por defecto, MS Project trabaja con un calendario estándar. ¿Sí? Calendario estándar. Y este calendario estándar que me trae un horario laboral, como ustedes pueden ver aquí a la derecha, de 9 a 1 y de 3 a 7. Los sábados no se elaboran y los domingos tampoco. Si el proyecto no indicase, por lo general, pues tenemos una indicación clara, pero a veces en resolución de trabajos o a veces si es algún tipo de trabajo prácticas, no se indica la fecha de comienzo, entonces opto por la estándar. Pero en un proyecto real sí debe de estar bien definida cuál es el horario laboral de mi proyecto. Es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a crear un calendario nuevo. Este calendario nuevo se va a llamar clase maestra. En mi caso, clase maestra. Voy a hacer una copia del estándar, ¿ok? Para que tengan los mismos horarios. Ahora lo modifico. Semanas laborables. Me voy aquí. Veo que aquí están las semanas laborables. Detalles. Y aquí puedo configurar cada uno de los días y sus horarios laborables. Me dan 3 opciones. La primera, me quedo como en el estándar. La segunda, establezco que el día es un periodo no laborable. La tercera, establezco un horario laborable específico de trabajo. Voy a trabajar con ello. Voy de lunes a viernes, establecer en días periodos laborables específicos. Trabajaré de 8 a 1 y de 2 a 5, por ejemplo. Puedo trabajar en formato de 24 horas, 8-13, 14-17. Profesor, los sábados no laboro, los domingos tampoco. ¿Sí? Solamente de lunes a viernes, acepto. Ya tengo mis semanas laborables. Esto es importante porque en ese proyecto debo de trabajar con duración en días laborables por lo general. Me ayuda más. Ahora bien, sábados no laboro, domingos tampoco. Este es mi horario laborable de trabajo para mi proyecto. Las excepciones. ¿Cuándo tengo una excepción? Cuando tengo un horario distinto al laborable. Por ejemplo, hoy estamos 29 de septiembre. El proyecto inicia hoy. Pero yo deseo establecer que el día de mañana, 30, porque hoy ya el proyecto se ha definido de noche, por ejemplo, el día de mañana 30 no voy a trabajar de 8 a 1 y de 2 a 5, voy a trabajar hasta las 7 de la noche. El día de mañana 30 trabajo hasta las 7 de la noche. Como es un horario diferente al laboral establecido, esta es una excepción. Entonces voy a configurar esa excepción. El nombre, selecciono la fecha, pongo un nombre, le voy a poner SEP30, septiembre 30, trabajo hasta 19 horas. El nombre es opcional, es referencial. Pueden poner cualquier nombre que les ayude a identificar la excepción. Yo lo establezco aquí. Por defecto, esta excepción me va a declarar que la fecha es no laborable por defecto. Yo tengo que hacerle el cambio. Detalles. Sí es laborable, pero es laborable de 8 a 1, de 2 a 5, no, de 2 a 7. Hago el cambio hasta las 7, acepto. Ya tengo una excepción en mi calendario. Paso, profesor, el 8 de octubre es feriado. Es otra excepción. Lo voy a declarar aquí.
feriado, ojo, el nombre es opcional, pueden poner F-bajo y el nombre del día feriado. Yo le voy a poner feriado combate de Angamos. Bueno, aquí en Perú, el día 8 de octubre se celebra el combate de Angamos, por ello es feriado. Feriado, combate 8 de Angamos. Establezco y aquí no tengo que configurar nada porque por defecto ya es no laborable. Esas son las excepciones. Las excepciones también las puedo hacer con un patrón de repetición. Para que una excepción, por ejemplo, cada mes yo hago pagos. Los 30 de cada mes hago pagos, por ende trabajo una hora más. Entonces podemos establecer que todos los días viernes, al final de cada mes, hacemos un trabajo de no 8 horas, sino de 9 horas. Y lo establezco con un patrón de repetición, pero ello ya es un tema un poco más complejo que lo vamos a ver en clases. Hasta aquí estamos creando un calendario, aprendiendo a crear un calendario básico, configurando las semanas laborables día por día y luego poniendo algunas excepciones clave. Profesor, mi cumpleaños también es una excepción. Puedes programar tu cumpleaños, que ese día se trabaja hasta el mediodía, por ejemplo. Tú estableces tus excepciones. Cuando tu proyecto está ejecutado y si haces una excepción, cuando tu proyecto está en ejecución, también se va a actualizar. Así que puedes ingresar también alguna excepción cuando tu proyecto haya arrancado. No hay problema. Acepto. Profesor, ¿ahora sí puedo empezar con el ingreso de tareas? No. Cuando tú creas tu calendario laboral, debes de declarar que ese calendario que has creado va a ser con el que va a trabajar el proyecto, porque un proyecto en MS Project puede tener múltiples calendarios, pero tú tienes que definir con qué calendario va a trabajar el proyecto. Eso se llama asignación de calendario. Me voy a información del proyecto. Me dice que mi proyecto está trabajando con un calendario estándar. ¿Qué voy a hacer? Cambio al calendario que yo creé, clase maestra. Acepto. Ahora sí, mi proyecto va a trabajar con este calendario creado. Estamos en planificación. Estamos en planificación. El tema de calendario hay mucho más, pero para poder abarcar con todos los temas, vamos a llegar hasta este punto en la planificación de un calendario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hasta aquí? Ya lo estamos viendo de forma un poco más práctica, aplicando lo que hemos visto en la teoría, ¿sí? Todo bien, ¿cierto? Ok, gracias, Simón. Perfecto. Vamos a continuar. Recuerdan que habíamos mencionado sobre la planificación, que empiezo con el calendario, sigo con tareas, pues vamos a hacer el ingreso de tareas, que son las labores que debes de ejecutar para poder cumplir con los objetivos de tu proyecto. Nuevas tareas programadas manualmente. Yo voy a trabajar con una programación automática por comodidad. Sí, hay varias razones para trabajar con ello, pero por ahora solo voy a definir lo que es por comodidad y por realizar un cálculo más rápido en cuanto a la duración y fecha de comienzo de cada tarea. Recomendación programada automáticamente. ¿Habrá veces que necesitemos forzar una programación manual? Sí, pero por lo general vamos a trabajar en automático. Ahora bien, la escala de tiempo no la vamos a requerir hasta la fase de seguimiento y control, así que la podemos ocultar. Vista en dos paneles, escala de tiempo. ¿Por qué hacemos esto? Para ganar más espacio en mi hoja de tareas. Recuerden que esta vista se denomina diagrama de Gantt, ¿sí? Diagrama de Gantt. En este diagrama de Gantt voy a enlistar mis tareas, las voy a jerarquizar, voy a establecer la duración y luego las voy a vincular. Eso en el tema de
tareas. Lo vamos a hacer. Ojo, lo estoy haciendo de forma directa para poder abarcar con los temas del proyecto. Ya en el curso lo vemos de forma mucho más profunda, porque hay tipos de ingreso, hay tipos de vinculación. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Por ejemplo, si habíamos mencionado que estoy realizando un proyecto de construcción de vivienda, voy a establecer algunas de las tareas básicas, pero con un cierto orden lógico, ¿sí? Una forma de hacer el ingreso es en forma de lista, pero yo lo voy a establecer de esta forma. Pero hay personas que siguen ingresando, ¿ok? Ok, a las personas que están ingresando, estamos haciendo un ejemplo acerca de la planificación de un proyecto. Ya hicimos conceptualización, estamos en planificación y estamos viendo el tema de ingreso de tareas. Voy a establecer algunas tareas, solo pocas, porque mientras más tareas tenga, tenemos que hacer más trabajo en cuanto a la vinculación, en cuanto a la asignación de recursos y el tiempo no nos alcanzaría para ver todos los temas. Vamos a aplicar un máximo de 7 tareas para poder avanzar. Nombre de las tareas. Mi proyecto es construcción de vivienda. Sí, entonces voy a poner aprobación de planos, marcar terreno, hacer base, columnas, paredes, techo, aquí le voy a poner como estructural, ¿sí? Y aquí me refiero a todo lo que es cableados y gasfitería. Ojo, estamos haciendo un resumen de algunas actividades claves. Una tarea más, acabados. Por último, entrega. Sí. Tareas breves. Obviamente, dentro de una construcción de vivienda hay muchísimas más tareas, pero estamos estableciendo un ejemplo para poder avanzar con los demás temas. Ya tengo un listado de tareas. Voy a establecer la duración, aprobación de planos, 7D, D de dedo, 7 días. Es una forma de hacerlo. Hay otras formas de establecer los tiempos de duración. Ojo, marcar terreno, le voy a dar 2 días. Hacer la base, 1 SEM, una semana. Columnas, 4D, 4 días. Paredes, 1 SEM. Vamos a establecer 2. El techo, en cuanto a la elaboración, al llenado y todo ello, lo voy a poner como 3 semanas. Por ejemplo, son ejemplos. Estructural, vamos con 2 semanas. Los acabados, 2 semanas. La entrega va a ser de 1 día. Ok, estoy estableciendo simplemente tareas, un listado de tareas del proyecto con su respectiva duración. Ahora bien, vamos a realizar una jerarquización de estas tareas. ¿A qué me refiero con la jerarquización? Un proyecto está compuesto de etapas, de fases, de actividades y de labores. Vamos a armar esa estructura. Vamos a armar esa estructura. Ahora bien, la entrega, más que una tarea, la entrega es una fecha importante, por lo cual es una fecha destacable. ¿Sí? Como es una fecha destacable, yo lo voy a enmarcar como un hito. Un hito tiene 0 días de duración. Le voy a poner 0 días y al ponerle 0 días se convierte en un hito, por lo cual tiene esta representación gráfica, que es un pequeño rombo de color plomo que me indica la fecha. Convertí entrega en un hito. Ahora, las otras tareas las voy a ir agrupando. Por ejemplo, marcar terreno, hacer la base, columnas. Las voy a enmarcar, las selecciono, me voy a ir a tarea, me voy a ir a resumen.
y las voy a establecer como fase 1. Pertenecen a mi fase 1 de proyecto. Perdón, ellos van a ser la fase 2, ¿sí? La fase 2. La fase 1 va a estar compuesta solamente por aprobación de planos. Podría poner más tareas, pero solamente aprobación de planos, fase 1. La fase 3, paredes y techo. Fase 3 del proyecto compuesta por paredes y techo. Estructural y acabados, fase 4. Y la entrega no va a ser parte de una fase. La entrega va a estar como un hito establecido del proyecto. Ahora, todo esto es parte de un proyecto. Lo voy a seleccionar y lo voy a agrupar con un resumen. Y aquí arriba voy a poner proyecto. Proyecto, 2 puntos, construcción de vivienda. Los resúmenes me van a hacer la sumatoria de tiempo de duración. Me van a poder ayudar a definir las fechas de comienzo y finalización de cada una de las fases. Ahora, profesor, ¿por qué aquí dice que la fase 2 dura 5 días? Si yo hago la sumatoria no puede durar 5 días. Lo que sucede es que, uno, tengan en cuenta que hablamos de tiempo laboral. Tiempo laboral. Si yo tengo una semana, ojo, si tengo una semana, estoy mencionando de martes a martes, pero sábado y domingo no trabajo. Son 5 días laborables. Y aquí lo que está haciendo es tomando la cantidad mayor como resumen, porque no hay ninguna vinculación. Lo vamos a ver en breve. Todavía no tengo vinculación de actividades. He hecho mi listado nada más. Recomiendo siempre aplicar un formato adecuado para el listado, para poder entender adecuadamente cuáles son las etapas del mismo. ¿Sí? Tengo mi proyecto, tengo las fases, aquí el entregable, lo voy a poner de esta manera. No es una fase el entregable, pero sí es parte de... Ok, y tengo un pequeño listado. Recuerden que esto se puede contraer. Ya tengo una jerarquización hecha. Para que me ayude aún más mi jerarquización, puedo insertar un campo que se denomina EDT, estructura de trabajo, que básicamente es un esquema. Tengo 1.1, 1.2, 1.3 para poder ver si la jerarquía es adecuada o no. Ahora bien, viene el tema de la vinculación, ¿sí? De la vinculación, que lo puedo hacer mediante predecesores o mediante la herramienta de vincula las tareas seleccionadas. ¿A qué se refiere la vinculación? Se refiere a que mi proyecto comienza el 29 de septiembre. La primera tarea que se va a ejecutar es la tarea de aprobación de planos. ¿Sí? ¿Ok? Luego de esta tarea se aprueban los planos y recién empiezo con marcar el terreno. Pero aquí no dice ello, aquí parece que primero va aprobación de planos, en paralelo viene marcar el terreno, hacer la base, o sea, todo está comenzando el mismo día. Y eso no puede ser, hay que corregir eso por medio de la vinculación. Marcar el terreno va a venir después de la tarea aprobación de planos, de esta tarea. Ahora, esta tarea se representa con el identificador 3. Así como en Excel la celda tiene un nombre, A3, A5, A6, aquí en MS Project, cada fila de información tiene un identificador, que es el número que está aquí. 1, 2, 3. Marcar terreno lo voy a vincular con el identificador número 3, que representa la tarea de aprobación de planos. Si le pongo 3 y Enter, estoy realizando una vinculación, como podemos ver aquí. Es una vinculación de tipo fin a comienzo. De tipo fin a comienzo. Ahí nos dice vínculo de tarea de tipo fin a comienzo. ¿Qué significa ello? Que para que esta tarea comience, esta tarea debe de finalizar. De fin a comienzo. Voy a hacer la misma vinculación para las demás.
viene con 5, viene con 6. Profesor, no veo el diagrama. Vamos ajustando el zoom. Clic derecho, zoom, proyecto completo. Paredes con columna, viene con 7. Techo después de paredes, viene con identificador 9. Es una forma de hacerlo, ¿sí? Luego del techo viene la estructura, correcto, viene con 12. Perdón, viene con 10. Si no deseo hacerlo de esta forma, también lo puedo hacer así. Selecciono, puedo realizar una selección y realizo aquí la vinculación, si es una vinculación directa, ¿sí? Esta tarea sí la debo de vincular con la anterior, de la fase anterior, va con 10. Clic derecho, zoom, proyecto completo y vemos que ahora sí tengo una vinculación. ¿Es el único tipo de vinculación que existe? No. Tengo 4 tipos de vinculación diferentes, que va a depender del comportamiento que tenga tu tarea con la siguiente. Ok, no se ve esta parte. Les vuelvo a compartir, no hay problema. Ok, ahora sí se ve, porfa, confírmeme. Ok, perfecto, gracias Ivonne, Ivonne, Samuel. Ok, entonces hemos hecho una vinculación sencilla que es de fin a comienzo para poder avanzar. Y ahora sí vemos aquí duración. Fecha de comienzo y fecha de finalización de mi proyecto. Mi proyecto dura 63 días. Mi proyecto dura 63 días. Ah, José, ¿puede ser tu línea? Porfa, confírmeme si solamente hay una persona que no ve la pantalla o no se ve o se pierde la conexión. Sí se ve y se oye también. Debe ser conexión. Ok, sí, porfa, revisen su conexión. Ah, ok, si se ve no hay problema. Perfecto. Continuamos. Continuamos. Ok, gracias Lolo. Correcto, hemos hecho una vinculación directa, tipo FC. Una vinculación bastante simple. Ojo, tenemos tipos de vinculación como el CC, el FF. Si es que la tarea va a comenzar conjuntamente con otra, un CC. 2 tareas comienzan juntas. 2 tareas finalizan juntas, un FF. Ejemplo. Vamos a suponer, ojo, solamente suposición, que marcar el terreno y hacer la base comiencen juntas. Es suposición, ¿sí? Solamente estamos suponiendo. 5 se vincula con la 5, pero vamos a establecer que el vínculo sea de tipo comienzo-comienzo. Ambas comienzan juntas y veremos aquí una modificación en la flecha de vínculo. También lo pueden desarrollar de esta manera. Clic, doble clic. Y aquí pueden cambiar el tipo de vínculo. De fin a fin. Pueden hacer el cambio aquí. Lo vamos a dejar aquí. Y esto sería todo por el tema de tareas. Hasta tareas. Ahora, ¿qué más tenemos en la planificación? ¿Qué más tenemos en la planificación? Recordemos recursos. Vamos a ingresar algunos recursos claves para mis tareas. ¿Sí? Por ejemplo, obreros. O puede ser albañil. Gasfitero. Plomero. Carpintero. Ingeniero. Algunos recursos claves. Otros recursos, por ejemplo, cemento, arena, fierro, tubos, cables.
Y también podemos incluir otro tipo de recursos. Por ejemplo, aquí tengo cenas. Una cena. ¿Sí? Una cena, un almuerzo, movilidad. En todo caso, podemos incluir movilidad. Son los recursos que voy a utilizar en mi proyecto y estos recursos se van a asignar a las tareas que he establecido. Tenemos una consulta. Ok, ¿dónde se ingresa? Ahora lo vemos en breve. Primero vamos a terminar de hacer el ingreso de los recursos. Los recursos se asignan en nombre de recursos y el ingreso de los recursos va en hoja de recursos. Hoja de recursos. En la barra de estado tenemos hoja de recursos. Primero defino el tipo del recurso. Por ejemplo, desde albañil a ingeniero, el tipo de recursos es trabajo. Cemento, arena, fierro, tubos, cables, ya no es un recurso de trabajo, materiales. La movilidad es un recurso de costo. ¿Sí? Ojo con ello. Las etiquetas. ¿Quiénes tienen etiqueta? Los materiales. El cemento se vende por bolsa de 50 kg, por ejemplo. La arena por metro cúbico. Puede ser por bolsa también. El fierro le puedo poner por unidad. Los tubos por metro. Los cables puede ser por metro, puede ser por rollo. Vamos a darle por metro. La movilidad no tiene etiqueta material. Las iniciales son opcionales. Ustedes pueden establecer iniciales que les ayuden a identificar el recurso. Los grupos. Yo puedo poner grupos, por ejemplo, cuadrilla 1. Juan, Pedro, Luis pertenecen a la cuadrilla 1. Por ejemplo, el ingeniero, el administrador o el supervisor, grupo administrativo. El albañil, el carpintero, el plomero, grupo operativo. Yo establezco los grupos de trabajo. Aquí voy a poner grupo personal único. Para este ejemplo, personal único y vamos a ir hasta ingeniero. Cemento, arena, fierros, tubos, también puedo categorizar por grupos los materiales. ¿Sí? Los materiales, material de tipo eléctrico, material de tipo estructural, etc. Simplemente yo voy a poner aquí materiales del proyecto o del proyecto. Y aquí voy a poner costos, simplemente el grupo de costos. La capacidad de trabajo es para los recursos de tipo trabajo. Vamos a dejarlos al 100%. La tasa por horas. Albañil tiene una tasa por hora, el gasfitero también. Estamos trabajando en Perú, trabajamos en soles. Plomero, voy con 30, carpintero con 20, el ingeniero va con 50, por ejemplo. La tasa también para los materiales se refiere al costo por la etiqueta de material. ¿Cuánto cuesta una bolsa de cemento de 50 kilos, por ejemplo? Arena. Simplemente estoy aproximando los precios. Fierro. Tubos. Cables. ¿Sí? La movilidad se establece en una tarea, no se establece en la tasa. Tasas por horas extras. ¿Quiénes tienen horas extras? Personal de trabajo. ¿Sí? Recurso de tipo trabajo. Voy a hacer unos incrementos a la tasa normal. Y por último tenemos costo por uso. El costo por uso, por ejemplo, si me requiere una consultoría para hacer este trabajo, o requiero hacer una subcontratación o contratar a un personal externo también, no le voy a pagar de acuerdo a una tasa por horas del proyecto, le voy a pagar por su labor, un costo por uso. A eso se refiere, costo por uso. El acumulativo es el tipo de pago que voy a realizar a mis recursos. Por lo general, los recursos de tipo trabajo se van pagando el prorrateo. Los recursos de tipo material se pagan al inicio. Compro los materiales y
Los recursos de tipo costo, por lo general, al final me dan el servicio y yo lo pago. El calendario que se va a trabajar, el calendario para el proyecto es la clase maestra. Pero ojo, cada uno de los recursos puede tener un calendario propio. El ingeniero puede tener otro tiempo de trabajo dentro del proyecto, el supervisor también, el gerente también. Entonces puedo crear calendarios para recursos específicos. Pero solamente estamos haciendo un ingreso básico de la hoja de recursos. Ya tengo mis recursos, ¿sí? Ya tengo mis recursos, ya tengo mis tareas. Ahora, vamos a hacer una intersección entre tareas y recursos. Esto se denomina asignación de recursos. Y es bastante simple la asignación. Para aprobación de planos, ¿qué recursos necesito? El ingeniero. Obviamente necesitaré mucho más, pero solo para este ejemplo. Para marcar el terreno, albañil. Para hacer la base, arena, el albañil. Para las columnas, el albañil, arena. Vimos que aquí el albañil va a estar un poco atareado, ¿no? Mientras no haya una sobreasignación, lo podemos llevar porque son tareas que van una después de otra. Paredes, también para el albañil, arena, puede ir cemento, también puede incluir los fierros. Bueno, en columnas vamos a incluir los fierros, cemento, el techo, arena, albañil, cemento, fierro. Estructural viene cableado y gasfitería, cables, carpintero, gasfitero, fierro. Se entiende lo que viene a ser una asignación de recursos, ¿cierto? De acuerdo al contexto, de acuerdo a mi tarea. Para los acabados, vamos con carpintero. Aquí nos faltó tubos, plomero. Carpintero no. Para la entrega, por ejemplo, la entrega que lo haga el ingeniero. Sí, he establecido recursos. Y en la entrega vamos también a insertar la cena, por ejemplo. Va a haber una cena. Perdón, la movilidad. En la entrega podemos insertar la movilidad como costo. Puede ser aquí o puede ser en cualquier otra tarea, ¿sí? Puede ser en cualquier, por ejemplo, para la aprobación de planos requiero ir varias veces a la municipalidad, movilidad. ¿Ok? Ya he ingresado y he asignado mis recursos de tipo trabajo, material y costo. Ahora bien, en el caso de los tipos materiales, tengo que detallar las cantidades de material que voy a utilizar. ¿Sí? Las cantidades de material que voy a utilizar. ¿Cómo hago ello? Me voy a lista, detalles y selecciono una actividad que tenga recursos de tipo material. Por ejemplo, aquí arena. Me dice que estoy utilizando 1 metro cuadrado de arena para esta actividad. Yo necesito 10 metros cúbicos. Metros cúbicos. Columnas. Arena, necesito 5 metros cúbicos, cemento, requiero 5 bolsas, de fierro, requiero 10 unidades. Acepto. Paredes de arena, necesito 5 metros cúbicos, son ejemplos, ojo, obviamente insertaremos las cantidades correctas en un proyecto real. Cemento, requiero 15 bolsas, acepto. Siguiente, arena 5 metros cúbicos, cemento 10 bolsas, fierro 5, acepto. Cables, vamos con 20 metros. Los tubos requiero 15 metros. El fierro requiero 5 unidades. Acepto. De forma sencilla. Y ya tengo mis materiales. Profesor, y los costos, cuando tengo un recurso de tipo costo como movilidad, puedo ingresar directamente aquí en recursos el costo. El costo de la movilidad fue de 200 soles. Acepto. Y ya tengo, como vemos aquí en mi diagrama de Gantt, asignado los recursos
la cantidad de materiales y los costos. Arena 10 metros cúbicos, arena 5 metros cúbicos, fierro 10 unidades, de esta manera. Profesor, ¿y los costos? Los costos el programa los calculará de acuerdo a las tasas que hayas establecido y a la cantidad que hayas definido. Y eso lo veremos en informes. Ahora bien, aquí puedo programar ciertos casos como reuniones, como horas extras, ¿sí? Pero básicamente hasta este punto ya tengo mi planificación dada. Hay mucho más que ver en el tema de planificación, pero esto viene a ser lo básico. Preguntas que puedo responder en mi planificación. ¿Cuánto va a durar el proyecto? 63 días. ¿Cuánto va a costar el proyecto? Puedo insertar una columna de costo que me apoye. Mi proyecto va a costar 16.970 soles. ¿Cuál va a ser el trabajo en horas de mi proyecto? Trabajo. 584 horas de trabajo. Preguntas claves que necesito responder al final de una planificación. Ahora bien, como ya terminé mi planificación, tengo que guardar la línea base. Proyecto, establecer línea base y acepto. Y mi proyecto ya está planificado. Recién terminamos la etapa de planificación. Nos faltan 2 etapas. Lo vamos a ver de forma breve. Sé que quizás ya deben de estar un poco cansados, pero estamos viendo por etapas. Conceptualización, hemos visto planificación, tareas, recursos, línea base. Ya hemos creado mi línea base. ¿Para qué me sirve mi línea base? Para poder comparar lo planificado con lo real. Ahora bien, vamos a pasar a la ejecución. Mi proyecto ya se planificó, pero mi proyecto empieza el 29 de septiembre y mi proyecto se debe de ejecutar en esa fecha. Hoy es 29 de septiembre. Mi proyecto debe de ejecutarse hoy. Correcto. Entonces, para empezar con la ejecución del proyecto, lo que yo debo de hacer es verificar que tenga la línea base 1. Correcto. Cargar esa línea base al diagrama de Gantt. Me voy a formato. Línea base, cargo la línea base. Veremos que tengo ahora 2 líneas. ¿Sí? 2 líneas. La línea ploma representa la duración del proyecto planificado y la línea azul la del proyecto real. ¿Qué quiere decir esto? Si la aprobación de planos no duró 7 días, ha durado 9 días. Tengo que actualizar esto, 9 días. Vemos que aquí hay un desfase. Lo planificado se mantiene porque eran 7 días de duración, pero lo real ha cambiado. Son 9 días y obviamente, como hay un desfase de 2 días, vemos que todas las actividades se mueven. Aquí yo puedo comprobar cuál es el estado de lo planificado con real. Ya hay una diferencia. El proyecto realmente ya tiene un desfase. Pero si no hubo ninguna modificación, aprobación de planos duró 7 días, 7 días. Como estoy en la fase de ejecución, debo de ir añadiendo porcentaje de avance de proyecto. Este proyecto va desde el 29 de septiembre hasta el miércoles 7 de octubre. Hoy es 29 de septiembre, hoy debió de haberse avanzado algo. Digamos que se ha avanzado un 25%. Vemos aquí una línea de avance. Si se hubiese avanzado al 100%, veremos un check. ¿Sí? Ahora, profesor, y las tareas críticas las podemos establecer desde aquí. Todo lo que está en rojo es tarea crítica. ¿Cómo deja de ser una tarea crítica cuando se finalice? Si la tarea crítica está al 0%, se va a ver. Si la tarea crítica llega al 100% y si finaliza, dejará de ser crítica. Obvio que hay otros factores más, pero estamos viendo lo básico. Ok, ahora bien, mi proyecto empezó el 29 de septiembre hasta el 7
La primera actividad va del 29 al 7 de octubre. No es creíble que ya se haya culminado el día de hoy. Entonces, debe estar al 10%. No hay 10% aquí. Doble clic. General, porcentaje completado. Le voy a dar 10% de porcentaje completado. Y tengo una línea aquí. Tengo un avance del 10%. De esta forma voy dando seguimiento. ¿Sí? Repito el proceso de seguimiento. Voy de nuevo a 0. Para darle seguimiento, verifico que tenga línea base. Proyecto, establecer línea base aquí. Verifico que la línea base esté cargada. Si no lo está, lo cargo. Línea base para tener esta vista. Primero hago los ajustes. Y luego cargo el porcentaje de seguimiento. Ojo, ajustes, seguimiento. El ajuste es, si la aprobación de planos, por ejemplo, tengo dos ajustes en la aprobación de planos. El primero va a ser que tengo una nota. Aquí que el ingeniero fue a las 3 p.m. El ingeniero fue a las 3 p.m. a la municipalidad. Por ejemplo, puedo realizar anotaciones en mi ejecución y esto se va a representar aquí en mi columna de estado. Ahora, habíamos previsto que eran 7 días, pero la municipalidad nos dijeron de que teníamos que haber hecho los trámites antes, realizar diferentes presentaciones. Va a durar 9 días. Entonces, aquí hacemos un ajuste de proyecto, 9 días. Ya hemos hecho un ajuste, 9 días. El primer ajuste. Al hacer el ajuste, ya recién aplicamos el porcentaje de avance. Esta tarea está al 10%. 10%. Acepto. Ya está. Ahora bien, si en marcar de terreno hay otro ajuste que se está viendo, que nos acaban de mencionar, por ejemplo, en detalles, yo tengo que enmarcar en hacer la base voy a utilizar 10 metros cúbicos de arena, pero ¿qué pasa si realmente necesitaba 12? Actualizo, pero al actualizar ya estoy haciendo un desfase con lo planificado. ¿Dónde se va a ver ese desfase? En costos. Quito detalles. Y de esta manera puedo seguir con mi seguimiento. ¿Sí? El seguimiento se puede hacer por partes acompañado de un control. Terminé mi seguimiento. Hasta el día de hoy ya tengo mi seguimiento aquí. El primer día tengo un avance del 10%. Ahora, se recomienda cambiar la vista de trabajo porque esta vista era para planificación, pero ahora estoy en seguimiento, voy a hacer algunos cambios a la vista. Escala de tiempo. La escala de tiempo me ayuda, por ejemplo, todas las fases más la entrega, lo voy a mandar a la escala de tiempo. Clic derecho, agregar escala de tiempo. Fase 1, 2, 3 y 4. Y vemos aquí que ya tengo un pequeño avance en la fase 1. Para ello me sirve mi escala de tiempo. Poder visualizar el avance de mi proyecto de forma genérica. Ahora, también, en vez de utilizar mi diagrama de Gantt normal, puedo variar al diagrama de Gantt de seguimiento, que es otra vista. Que eso lo puedo ver desde tarea. Tarea, Gantt de seguimiento. Parecido al Gantt, solamente que en vez de traerme nombre de recursos, me trae avances. Y aquí podemos ver la diferenciación con lo planificado, línea ploma, y lo real, que es la línea roja, la barra roja. Voy a hacer un zoom al proyecto completo. Porcentaje de avance de la fase, 10%. Del proyecto, obviamente, 10%. Pequeños cambios que nos ayudan en la fase de seguimiento. Ahora, profesor, no me acostumbro a este tipo de vista, pero sí me parece útil el tema del porcentaje de avance. Correcto, volvamos al diagrama de Gantt. Así como trajimos costo y trabajo, voy a retirarlo por el momento, lo oculto, no lo elimino, lo oculto. Y voy a traer otra columna que me puede ayudar bastante, que es el porcentaje completado. Y aquí podemos ver que mi fase está al 10%. ¿Por qué? Porque la actividad que compone la fase está al 10% y el proyecto está al 1% de avance. Estoy haciendo seguimiento.
Ya terminé mi seguimiento por el momento, porque luego, mientras mi proyecto avance, puedo seguir actualizando el seguimiento, pero hasta aquí termino mi seguimiento. Voy a la etapa de control. Voy a la etapa de control. ¿Cómo controlo el proyecto? Habíamos visto tres formas. La primera, me voy a proyecto, información del proyecto, y aquí tengo estadísticos, ¿sí? Estadísticos. Y en estadísticos, comienzo, fin, previsto, duración, trabajo y costo. Profesor, no entiendo. Vamos a hacerlo de forma simple. Tengo el comienzo y el fin del proyecto. El comienzo actual, que es el comienzo que se ha dado, comienzo programado, martes 29 de septiembre, y actualmente se ha calculado que el final va a ser el martes 29 de diciembre, pero se había planificado que comenzara hoy y terminara el 25, pero hemos visto que ya ha habido un desfase en el tiempo. ¿Por qué? Porque he hecho cambios en cuanto a la duración en aprobación de planos, por ejemplo. Realmente se ha comenzado el 29 de septiembre, pero realmente aún no tengo una fecha de finalización definida. La actual es la calculada, pero realmente todavía mi proyecto no termine. Cuando esté al 100% ya voy a tener aquí un fin. La variación ha sido de 2 días. Profesor, si ha sido de 2 días, ¿por qué el viernes del 29 al 25 tengan en cuenta la variación de fechas y también las excepciones? La duración. Se había previsto 63 días, pero el proyecto está durando 65 días. Realmente se ha avanzado 0.9 días, o sea, solamente una parte del día de hoy, y quedan 64.1 días de duración restante. El trabajo actual es de 600 horas, pero se había previsto solo 584 horas de trabajo. Realmente ya se avanzó con 7.2 horas. Este es el restante. En cuanto al costo, se había previsto gastar 16.970, pero con los cambios que se han hecho, se está calculando un gasto de 17.830. Realmente, ya para la primera tarea se ha gastado 360 soles. La duración va al 1%, el trabajo va al 1%. Estamos haciendo un control breve y con esto nos bastaría para el tema de control porque solamente hemos hecho una tarea. No requerimos más por el momento. Pero si ya hubiésemos hecho un avance significativo en el proyecto y necesitáramos más detalles, hablamos de tablas de control. ¿A qué me refiero con tablas de control? Ok, aquí tenemos una consulta. Si quisiera ver un resumen de todos mis recursos utilizados con el fin de poder localizar mi gran contribución de costos del proyecto, cuánto de ladrillo en total he gastado, cuánto de cemento, no solo por tarea, sino total de proyecto por cada recurso. Ok, una forma de hacerlo es mediante el uso de tareas, que no solo nos muestran tareas, sino también nos muestran recursos y la cantidad de trabajo utilizado y en el caso de materiales, la cantidad utilizada. Hacer la base, el albañil empleó 40 horas y se utilizó 2 metros cúbicos de arena. Columnas, albañil 32 horas, el cemento bolsa 50 kilos, arena 5 metros cúbicos y el fierro tiene 10 unidades. Lo puedo ver aquí, en el uso de tareas, que es parte también de mi seguimiento y control. Sí, pero como no estamos profundizando tanto, hay temas que no estamos viendo, solamente estamos viendo los temas más importantes para tenerlos como base para el inicio del curso, sobre todo para formar una buena base y conocer cuál es el proceso de la gestión. Pero obviamente hay muchos más detalles, ¿sí? Por ejemplo, algo importante, el tema de costos. Yo quiero hacer un control más específico en cuanto a mis costos, puedo utilizar una tabla de control. Para ello me voy a ir a tarea, voy a ver una vista de hoja de tareas, solo por tareas, lo voy a hacer solo por tareas, puedo especificarlo mucho más, pero solo por tareas. Vista, tablas, y en tablas tengo costo. Y aquí en cada una de las tareas tengo costo fijo, acumulación de costos, cuál es el costo total de cada tarea, cuál es el costo previsto, el que se había planificado, el de tu línea base.
¿Sí? Por ejemplo, aquí para aprobación de planos había previsto gastar 3.000 soles, pero voy gastando, el cálculo me dice 3.800. Hay una variación de 800 soles. Realmente ya gasté 360 soles al 1% del proyecto. Restante me queda esta cantidad. Puedo hacer un análisis de costos. Regreso, entrada, y regreso a mi diagrama de Gantt. ¿Sí? De esa forma puedo hacer un control de costos también, algo un poco más específico. Y algo más en el tema de control, te puedo ver un control mediante informes o informe sencillo, por ejemplo, en el tema de costos, información general de costos de la tarea o visión general de costos de recursos. Por ejemplo, aquí tengo el estado del costo. Vemos que aquí de los recursos de tipo trabajo, el único costo que ha avanzado es del ingeniero. ¿Por qué? Porque en la tarea de aprobación de planos, el ingeniero estaba asignado, es el único costo que se ha avanzado. Los otros costos están programados, pero todavía no se avanza. El costo real es de color azul. La distribución de costos, de acuerdo a lo planificado, el tipo trabajo se está llevando la mayor parte del costo, seguido del tipo material, luego del tipo de costos, 200. Detalles del costo. Tengo detalles del albañil, gasfitero, plomero, carpintero, ingeniero. Solamente los recursos de tipo trabajo. ¿Hay otros informes de tipo costo? Sí, por ejemplo en panel tengo información general de costos, el costo total del proyecto, el costo restante, el porcentaje completado de costos en el proyecto y aquí tengo un pequeño estado de costo. ¿Cuál es el costo real, el costo restante? ¿Cuánto era el costo de la línea base y cuál es el costo actual? ¿Y cuál es la variación del costo? Con este control yo tengo que ya tengo una variación de costo importante. Ojo con esta variación. Ya tengo una variación del costo. Y los informes se pueden exportar en PDF. ¿Sí? Se pueden exportar. Elijo la ubicación, pongo un nombre igual. Pero obviamente con el diseño adecuado, con la orientación adecuada, con un tamaño que sea adecuado para muestra o impresión, va a depender del tipo de informe. Y hasta este punto de control es donde va a llegar nuestra clase maestra. Tengo más en el punto de cierre. El cierre es como un control, pero al 100% del proyecto. ¿Sí? Ahí necesitaríamos profundizar mucho más. Hay algunos requisitos, como vimos, para cerrar un proyecto, que todas las actividades culminen, que no haya pagos facturables y puedo cerrar el proyecto. Y al cerrar el proyecto, emito informes que ya están al 100% y son estados finales del proyecto. Pero ello ya lo veremos en curso. Hasta este punto hemos visto conceptualización de proyecto, planificación, calendario, recursos, línea base, y hemos visto seguimiento de un proyecto, cómo hacer un pequeño ajuste, porcentaje completado, y cómo hago mi control de proyecto. ¿Cómo hago un control de proyecto para estimar si hay desfases en mi proyecto? Cuestiones bastante simples. Obviamente hay mucho más que profundizar, pero estamos viendo elementos esenciales en cuanto a la gestión de proyectos. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta clase? Ok, muchas gracias, Ivonne. Espero les haya gustado bastante esta clase. Es una clase de metodología, sobre todo. No estamos especificando herramientas, no estamos aprendiendo todavía el uso de cada una de las herramientas, solo estamos viendo su utilidad en un ejemplo concreto, un ejemplo pequeño que nos permite abarcar con
con la mayor parte posible en este tiempo. ¿Sí? Ahora, lo que hemos visto en estas dos clases es un pequeño resumen de lo que se van a ver, de lo que van a ver o de lo que verían en el curso del 7 de octubre. ¿Sí? El 7 de octubre, tengo entendido, el día miércoles 7 de octubre, se va a iniciar el curso de gestión y administración de proyectos. Ok, aquí les vuelvo a compartir, se me fue la pantalla. Se va a iniciar el curso de gestión y administración de proyectos, donde estamos estableciendo 10 sesiones de 3 horas, 30 horas en total. En horas académicas son 40, ¿no? Horas lectivas de 45 minutos, con el cual constará el certificado. Es un curso que incluye evaluaciones, tanto evaluaciones por cada sesión por prácticas, evaluación parcial, evaluación final. Incluye el uso del software, MS Project del básico al avanzado. Incluye lo que es la dirección de proyecto que vimos un poco más en la clase anterior. Incluye gestión múltiple de proyectos, que es una sesión de 3 horas. Y también lo que viene a ser presentación efectiva, tanto presentación efectiva visual como hacer una presentación de gráficos con MS Project, cómo interpretarlos adecuadamente, y la presentación oral. Algunos tips que se van a dar para realizar una buena presentación de proyecto. Todo ello se vería el 7 de octubre. Ya la información se va a recepcionar en el grupo respectivo, el temario, el brochure, y para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? De parte de la consultora, el beneficio que se va a dar a los que han ingresado a estas dos clases maestras es un descuento del 25%, que lo pueden solicitar directamente en el chat de Bluescore, o sea, directamente con Bluescore, para que les den todas las facilidades respecto a ello. De mi parte, espero poder verlos ahí, o espero poder contactarlos también. Cualquier duda o consulta, de igual forma estamos en redes sociales, estamos en el grupo como Bluescore. Y de mi parte, ello sería todo. Espero les haya agradado estas dos sesiones. Espero también poder compartir un poco más. Y muchas gracias por la atención brindada en estas dos sesiones. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Cualquier duda, consulta, sugerencia, nos pueden escribir a redes sociales o al grupo también. La diapositiva la vamos a adjuntar en el grupo, la diapositiva de hoy, al igual que la información del grupo. En estos días posiblemente el área de ventas de la empresa se pueda comunicar con alguno de ustedes por si les interesa adquirir tanto el curso o algún tipo de asesoría. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, está. Ok, perfecto. Gracias, Ivonne, Hugo, Alejandro, Samuel. Nos vemos en una próxima ocasión. De igual forma, próximamente se van a implementar otras clases maestras, quizás alguna clase gratuita de otro tema. Igual estén atentos a las redes. Sí, el video se va a compartir posiblemente mañana. De igual forma lo pueden solicitar al grupo y ahí les van a dar los materiales que hemos visto. Ok, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Espero verlos pronto. Hasta luego. Y muchas gracias por los comentarios también.